Muy buenos días, muchísimas gracias, doctor Elvis. Bien, dando inicio entonces al taller en esta fecha, jueves 28 de octubre, tengo el gusto de presentar al ponente, el doctor Fernando Goñi, con quien he tenido la oportunidad de compartir clases, ha sido mi docente en el doctorado y también en alguna oportunidad hemos trabajado juntos en un artículo de investigación y me encuentro muy contenta de poder presentarlo el día de hoy. Voy a dar un breve resumen de la trayectoria profesional del doctor Goñi para luego poder cederle la palabra. El doctor Félix Fernando Goñi Cruz es doctor en educación y máster en educación con mención en gestión educacional por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibáñez. Licenciado en Educación en la especialidad de Física Matemática por la misma universidad. Es también docente e investigador a tiempo completo en la Universidad San Ignacio de Loyola, en Perú. Posee experiencia en docencia universitaria en áreas de metodología de investigación científica, estadística aplicada de la investigación, manejo del paquete estadístico SPSS y el Atlas TIC, para el análisis de datos cualitativos. Asimismo, ha participado en diversos eventos y congresos como conferencista. El día de hoy, el doctor Goñi nos presenta la conferencia Análisis e Interpretación de Datos Cualitativos mediados por el software Atlas TIC. Doctor Goñi, muy buenos días. Adelante, les doy la palabra. Muy bien, gracias, Madeleine. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Elvis Román, coordinador general de la Red de Estudios sobre Educación, a los integrantes de esta red, asimismo a las dignas autoridades de la Universidad Técnica de Manabí, a todos los presentes, pues mi agradecimiento por esta invitación y compartiremos pues algunas experiencias que he tenido durante estos años de trabajo, ¿no? Modestamente, soy un aprendiz en la investigación. Creo que uno nunca deja de aprender. Hasta el último día de nuestra existencia seguimos aprendiendo. ¿Correcto? En tal sentido, pues, permítanme presentar la diapositiva. ¿Tengo acceso, por favor? Por alguna vez. Dale un momento, por favor. Ahí. ¿Le van a brindar el acceso? A ver. Algunos se preguntarán, ¿y qué hace el doctor hablando de cualitativa siendo un matemático? Pero uno, como les decía, aprende en el camino, ¿no? Y uno se va enamorando de la investigación cualitativa en el camino, ¿no? A veces muchos, pues, solo se dedican a la investigación cuantitativa, ¿no? Pero es muy bonito hablar de investigación cualitativa, ¿no? Así es que, siendo matemático también aprendemos de la cualitativa, ¿no? Ahora sí puedo compartir, ¿no? Muy bien. ¿O acaso? Ahí, ¿pueden apreciar el PPT? ¿Sí? Sí, doctor Goñi, sí se observa. Ok, muy bien. Como Madeleine nos ha mencionado, el tema que vamos a conversar es pues análisis e interpretación de datos cualitativos mediados por el software Atlas TIC.
para un poco diferenciar el manejo del análisis dentro de la investigación científica, pues va a depender mucho del enfoque de la investigación, va a depender mucho del tipo, del diseño de las investigaciones, ¿no? En tal sentido, en las investigaciones del enfoque cuantitativo, pues el análisis se realiza aplicando ciertos paquetes estadísticos, inclusive recuerdo en mi primera tesis, ¿no?, de pregrado, hice a mano, o sea, que inmensas fórmulas, ¿no?, a mano, y luego ya por ahí aparecían hacer en Excel, otros hacían en Minitab, etcétera, ¿no? Era muy engorroso realizar el procesamiento estadístico. Pues luego ya aparece como el paquete estadístico SPSS, que facilita, ayuda muchísimo el procesamiento estadístico. Pero, si ustedes habrán notado, este paquete te va a arrojar resultados, pero quien interpreta dichos resultados, quien va a comprender qué significa dichos resultados, es el investigador. Entonces, por más bueno que sea el paquete estadístico, pues no llega a la interpretación, al análisis. Eso hay que tener en cuenta. De la misma manera, en estudios cualitativos, ¿no?, hay formas y maneras de realizar este proceso de análisis de datos, ¿no? Una de ellas es, pues, el Atlas-T. De la misma forma como hemos mencionado en el enfoque cuantitativo, el SPSS no te analiza, pero sí te arroja resultados. Es lo mismo cualquier software que se aplica para procesar la información de datos cualitativos, tampoco va, pues, llegar a ese punto de realizar análisis de los datos, ¿no? En ambos casos, es el investigador quien realiza la interpretación, la comprensión, el análisis en sí, ¿correcto? Entonces, por ahí aclaramos, para que no estén ilusionados, pues, que el software, ya sea en cuantitativo el SPSS o en el cualitativo el Atlas-T, te va a llegar a interpretar los resultados. Eso no es, ¿no? Muy bien. Veamos así, chiquitito, para ir entendiendo, ¿no?, en las investigaciones del enfoque cuantitativo, ¿no? En el enfoque cuantitativo, el procesamiento estadístico, en muchos estudios, pues, amerita realizar dos cosas, ¿no? Por un lado, la estadística descriptiva, por otro lado, la estadística inferencial. En algunas investigaciones solamente se hace uso de la estadística descriptiva, ¿no? Por ejemplo, estudios de diseño descriptivo. En algunos estudios cualitativos, también, por ejemplo, la investigación-acción, en algunos estudios etnográficos, estudios educacionales, también se hace uso de la estadística descriptiva, ¿correcto? En cambio, la estadística inferencial es netamente para
demostrar la hipótesis, probar la hipótesis de la investigación. En tal sentido, pues, la estadística inferencial nos va a servir para probar, contrastar dicha hipótesis, ya sean investigaciones correlacionales descriptivas, donde se aplica, por ejemplo, hay muchos más estadísticos. A manera de ejemplo menciono el Rudisperman, R. Pearson. En investigaciones correlacionales causales, pues se sugiere regresión logística, lineal, y eso también va a depender, pues, si la investigación es paramétrica o no paramétrica, ¿no? Si los datos se acercan a la normalidad o no, va a depender de ello, ¿no? Generalmente para la no paramétrica se aplica la logística y para la paramétrica, regresión lineal. De la misma manera en los diseños preexperimentales, cuasi experimentales, comparativos, etcétera, también se puede sugerir hacer uso de Udemann-Whitney, de Student, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las investigaciones cuantitativas, ¿no? De la descriptiva ya les mencioné, ¿no? Se pueden hacer uso de medidas de tendencia central, tabla de frecuencia, etcétera, ¿no? Y algunos autores que ustedes puedan tener en cuenta para entender mucho mejor, profundizar el manejo de la estadística en los procesamientos de datos cuantitativos, ¿no? Ahí, por ejemplo, Quesada te habla de aplicar el SPSS en estos procesamientos de datos, ¿no? Y así, hay otro libro interesante, es de Ferris, del 2002, Estadística para las Ciencias Sociales, ¿no? Y ahí hay muchos libros que puedan revisar ustedes. Ahora sí, nos centramos al procesamiento de datos cualitativos, ¿sí? Lo digo de esta forma, un acercamiento, porque no hay pues libros que te digan así se hace exactamente, ¿correcto? Entonces hay que partir de ello. No hay autores que te digan que exactamente tienes que hacer estos procesos o estas etapas o de esta forma. En la cualitativa es flexible. Sobre todo, se necesita la creatividad del investigador. Es creatividad. Por lo tanto, yo les voy a mencionar, según mi experiencia, que más o menos se podría realizar de esta forma. ¿Correcto? Entonces, repito, insisto, en la cualitativa no hay parámetros que debes hacerlo así. Mucho depende, repito, de la creatividad del investigador. Muy bien. Un primer paso sería, pues, elaboración de instrumentos. Un segundo paso, validez de los instrumentos, realizar la validación. Un tercer paso, elegir la muestra inicial, recoger datos y el análisis. Un quinto paso sería procesos de codificación, realizar procesos de codificación. Y un sexto paso, ya todo el proceso de triangulación, ¿no? Y último paso, discusión de resultados, ¿no? Conclusiones. Igual hay una serie de autores que se pueden revisar para realizar todo este trabajo de procesamiento de datos cualitativos, ¿no? Entre ellos está Andreu y otros, ¿no? Carrero, Gibbs, Sandín, Pérez, Buendía, Bautista, etcétera, ¿no? Veamos cada uno de los pasos o procesos que considero que son importantes, necesarios, ¿no? En este proceso de análisis de datos cualitativos. Les decía, un primer paso, pues es necesario la elaboración de los instrumentos y que el investigador tenga, pues, en el portafolio de instrumentos una serie de, redundando la palabra, instrumentos que va a hacer uso para recoger la información. Entonces, llámese en la investigación cualitativa
puede hacer uso de guías de entrevista, puede hacer uso de guía de observación, puede hacer uso de ficha de análisis documental, puede hacer cuaderno de campo, etc., ¿no? Entonces, ello tiene que tenerlo presente en su portafolio de instrumentos. El segundo proceso, validez de los instrumentos. Aquí sí hay que aclarar lo siguiente. En estudios cuantitativos, necesariamente se pasa no solamente por la validez, sino también por la fiabilidad de los instrumentos. En cambio, en la cualitativa, en algunos casos amerita hacer esa validez. Por ejemplo, si hubiera una guía estructurada, ¿no? O en algunos casos guía semiestructurada, también ameritaría hacer esa validez. Pero en cambio, hay estudios donde no se habla de una guía estructurada o semiestructurada, son guías no estructuradas. Algunos hacen observación abierta. Entonces, en esos casos, pues ya no amerita hablar de validez, menos fiabilidad, ¿sí? Entonces, esas cosas también hay que tener presente en los estudios cualitativos, ¿no? Muestra inicial. Digo muestra inicial porque, igual, en los estudios cuantitativos, ya desde el inicio, el investigador sabe cuánto va a ser la muestra. Es más, puede ser muestras no probabilísticas, probabilísticas, etcétera, ¿no? Sacados mediante una fórmula y ya tienes la muestra exacta a cuánto debes aplicar los instrumentos. Desde el inicio. En cambio, en cualitativa no es así. Solo hablamos a priori de una muestra inicial. ¿Y cuándo sabemos cuánto es la muestra en sí? Cuando termina el trabajo de campo. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos que ver la saturación de la información, ¿no? Y según eso, se va viendo cuánto realmente será la muestra final. Por eso que en la cualitativa solo hablamos de muestra inicial. Luego, recogida de datos y el análisis. Esta parte no es como en cuantitativa. Acá todo es cíclico, todo se maneja junto, la recogida y el análisis van juntos, ¿no? Uno hace una primera entrevista y ya empieza el análisis. No espera todavía hacer las siguientes entrevistas para analizar, no. Haces una primera entrevista, empieza con el análisis. Correcto. Entonces, por eso que la recogida de datos y el análisis van juntos. El quinto paso, ya hablamos de procesos de codificación, ¿no? Entonces, en ese proceso de análisis, hay que tener en cuenta el tema de codificación. Para ahondar esta parte, pues aquí sí ya debo mencionar lo siguiente. Según la experiencia que tengo, por lo menos modestamente les digo, para mí hay dos maneras de realizar ese análisis, ¿no? Se puede realizar análisis de datos cualitativos de manera manual, artesanal, sin hacer uso de ningún software, ¿correcto? O haciendo uso de algún software. Y no solamente hay, pues, el Atlas T. En el mercado, en el mundo, hay decenas de softwares, ¿no? Que permiten o apoyan este proceso de procesamiento de datos cualitativos, ¿no? Entre ellas podemos mencionar el Ethnograph, ¿no? NVivo, etcétera, ¿no? McData, Atlas T mismo, etcétera. ¿Por qué generalmente se habla de Atlas T? Porque es un software más amical,
¿no? Es más entendible, ¿no? Todas las ventanas que maneja para organizar los datos, es más manejable, es más amical. Es por ello que mayoría de los investigadores tratan o se inclinan por hacer uso del Atlas. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, en esta ocasión, no voy a hablar del proceso manual, porque vamos a hablar netamente mediados por el software. ¿Correcto? Como al inicio de mi exposición les decía, el Atlas T tiene sus grandes ventajas y por ahí también algunas desventajas, ¿no? Yo les decía que el Atlas T no llega a analizar la información. No llega a ese nivel de comprensión, ¿no? Eso lo va a hacer el investigador, ¿no? ¿Es una herramienta valiosa? Sí. Es una herramienta que te ayuda a organizar los datos, la información, tanta información. Imagínese haber hecho de repente 5 o 6 entrevistas a profundidad, ¿no? Y analizar toda esa información, pues es bastante. Por lo tanto, este software va a ayudar muchísimo en eso, ¿correcto? Va a permitir, repito, en organizar, ¿no? la información, pero sí mucho necesita de la creatividad del investigador. ¿Ya? Pues imagínese una entrevista realizada, grabada, ¿no? En audio, video, pues para realizar de manera manual tendrías que hacer la transcripción a texto, que te facilite hacer la lectura y realizar todo el proceso de análisis. En cambio, el Atlas T no necesita realizar la transcripción del audio y video, sino se puede cargar el audio, video, imágenes, lo que fuese, y ahí mismo se realiza el análisis. ¿Correcto? Bien. Al usar el Atlas T, vamos a realizar los siguientes procesos o pasos, ¿ya? Generalmente hay 9 pasos que realizar, ¿ya? Uno de los pasos que debemos realizar es, pues, creación de la unidad hermenéutica, ¿no? O sea que si voy a trabajar ya un proyecto nuevo, debo empezar a limpio, porque cuando usted abre el Atlas T, siempre te va a cargar el último trabajo que has estado realizando. Por eso que si ya voy a trabajar otro trabajo, otro proyecto, tengo que hacer a limpio, a nuevo, ¿no? Por eso es necesario creación de la unidad hermenéutica. Luego, como segundo paso, pues, asignación de los documentos primarios. Documentos primarios me refiero a resultado de las entrevistas, observaciones, resultado del análisis de documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que cargar para empezar con el proceso de análisis. Como tercer paso sería generación de citas en los documentos primarios, ¿ya? Como cuarto paso, codificación. Y esas cositas lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? Como quinto paso ya, organización de familias, luego generación de memorandos, establecimiento de redes, reporte de información final, y con ello la elaboración del informe final. Entonces,
estos pasos hay que seguir con el Atlas TI. La creación de la unidad hermenéutica no es otra cosa que hacer a limpio la pantalla del Atlas TI para cargar los documentos. Luego que tengamos esa unidad hermenéutica, empezamos a cargar los documentos primarios, ¿correcto? Ya les mencionaba, documentos primarios pueden ser documentos textuales, textos, ¿sí? Pueden ser imágenes. Por ejemplo, imágenes usan bastante los psicólogos, ¿no? Cargan fotografías, imágenes, ¿no? Y analizan qué representa o qué explican dichas imágenes, ¿no? Pueden ser grabaciones de audio, ¿no? O material audiovisual, etc. Así que el Atlas TI soporta cualquier tipo de documento, ¿correcto? Entonces, por eso la gran ventaja que podemos hacer uso del software Atlas TI. Ahí, asignación de documentos primarios, ¿correcto? Pero para que no solamente sea, pues, mirar las diapositivas, pues vamos a empezar a ver el Atlas TI en sí, ¿correcto? Por acá creo que tengo abierto. Sí. A esto me refiero la unidad hermenéutica. Este es el Atlas TI, ¿correcto? Cuando abres por vez primera, siempre te va a salir lo que has estado trabajando. Entonces, lo que tienes que hacer es ir a Proyecto, Nueva Unidad Hermenéutica. Ir a Proyecto, Nueva Unidad Hermenéutica. Y ahí me sale Nueva Unidad Hermenéutica. Es acá donde tengo que cargar los documentos primarios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se carga documentos primarios? Sencillamente vas a Proyecto, a agregar documentos, y acá agregar documentos. ¿Ven? Y ahí me va a llevar dónde están los documentos. ¿Correcto? En este caso voy a buscar en el escritorio. Me salen solo 2 documentos, pero tengo mucho más. Ese es otro detalle. ¿Y qué tienes que hacer para visualizar todos los documentos? Pero voy cargando antes una de ellas, ¿ya? Voy a cargar observación, digamos, ¿ya? Observación de clase. Selecciono, abrir, y me va a aparecer por acá. ¿Ve? Aquí ya está. Y si hago clic aquí, a ese documento observación, me va a aparecer en esta unidad hermenéutica. Y estando acá ya puedo empezar a analizar. Pero no aparecían todos los documentos. Nuevamente voy a agregar documentos. No aparecían todos. Entonces lo que tienes que hacer es ir aquí en esta partecita donde están los documentos primarios, seleccionar todos los archivos. Cuando usted selecciona todos los archivos, ahí aparecen, ¿ve? Todos los archivos que uno tiene. Entonces de acá puedo subir, ¿no? Digamos la entrevista. ¿Ve? La entrevista, y ahí me va a aparecer. ¿Correcto? Ahora sí, hasta ahí hemos aprendido, ¿no? Cómo subir los documentos primarios. Asignación de documentos primarios. Luego, sigue la generación de citas. ¿Correcto? En el Perú, pues, algunos entienden la cita como sacar un plancito con la enamorada, con el enamorado, ¿no? Pero no tratamos de eso aquí, ¿no? Son las citas en la cualitativa, son segmentos
son fragmentos de documentos donde vas a encontrar códigos, ideas clave, algo interesante que puedas rescatar de dicha entrevista, de la observación, qué sé yo. Entonces, es necesario seleccionar ese fragmento de documentos, ¿no? Donde uno identifica algo interesante. Y esto ya es un primer nivel de reducción de datos brutos. ¿Correcto? Entonces, ¿y cómo se hace en el Atlas TIELLO? Miren. Aquí vamos. Entonces, en el Atlas TI, sencillamente vas ojo, vas a leer, si tienes que tratar de entender lo que el informante dice, lo que el entrevistado me dice. Tratar de entender, el investigador tiene que tratar de entender qué es lo que me quiere decir el informante. Tal como señala Andreu, Glasser, Corbin, etc., pues acá ya empieza el análisis microscópico de tratar de leer, entender palabra por palabra, línea por línea, frase por frase. Es un análisis microscópico que se hace. ¿Correcto? Entonces, si al leer encuentro en un fragmento de texto, digamos, hasta ahí, encuentro cierta información relevante en esta entrevista o en una observación, qué sé yo, selecciono. Luego, hago clic derecho, y me sale opciones. Dice, primera opción, crear cita libre. Ahí está. A eso me refiero, cita. Entonces, hacemos clic ahí. Y si se dan cuenta, al costadito aparece una barrita. Esa es la cita. No es la cita que en el Perú llamamos de sacar este plancito, ¿ah? Esta es la cita, ¿correcto? Muy bien. Después de realizar la cita, después de generar la cita, seguimos con la codificación. Codificación. Hablar de códigos en la cualitativa no nos referimos a colocar ciertos números, ¿no? Viñetas, qué sé yo, no. En la cualitativa, tal como menciona Mais, Córdoba, Carabobo, Andrew, Correro, etc., se refiere a ideas clave, palabras clave, son conceptualizaciones. Son ideas clave que el investigador debe identificar en esa información. Es la unidad básica del análisis. Entonces, lo que el investigador tiene que hacer acá es, como hace un rato les mencionaba, leer más de una vez, 2, 3 veces si es posible, y tratar de identificar ideas clave. ¿Correcto? Entonces, y aquí menciono 2 tareas importantes. Prestar atención a lo que los sujetos dicen, cómo lo dicen. Eso es importante. O sea, no te dejes llevar, ojo, no te dejes llevar por lo que has leído, ciertas teorías, ciertos autores. Eso no entra aquí. Acá tienes que centrarte en lo que el informante dice. Muchos investigadores en este tipo de trabajos cualitativos se dejan llevar por lo que han leído, ¿no? Es por ello que generalmente no aparecen categorías emergentes. Direccionan mucho por su mentalidad cuantitativa. Direccionan mucho a lo que al inicio pensaron, ¿no?
a la categoría inicial. En cualitativa no. Por eso que hay algunos autores hasta dicen, en la cualitativa hasta el título de la tesis puede cambiar. ¿Sí? Es por ello, porque emergen nuevas cosas. Hay que centrarnos en los datos empíricos, ¿correcto? Describir las particularidades de los datos y seleccionar los datos que son relevantes. Tampoco hay que llenarse de muchos códigos, ¿no? Sino hay que saber seleccionar. Claro que ello se gana, pues, con la práctica, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, este proceso de codificación, pues se realiza aquí. Sencillamente, en esta barrita, haces clic derecho y aparece codificar. Y aparecen dos tipos de códigos. Ingresar nombre, dice, de código. Esos son los códigos sustantivos. Y el otro dice código in vivo. Código in vivo es cuando uno puede considerar literalmente lo que el informante dice. Y en cambio, sustantivo es cuando el investigador redacta a la forma como va entendiendo. ¿Correcto? Entonces, sencillamente haces clic ahí y empiezas a redactar el código o la idea clave que acabas de identificar en esa información. ¿Que puedes redactar más de un código? Sí. ¿En esta cita puedo redactar más de un código? Sí. No necesariamente una, puede ser 2, 3, ¿qué sería? ¿Correcto? Y luego lo único que haces es, ok, y van apareciendo los códigos. Muy bien. Y luego, pues, luego de ello, de hacer todo ese proceso de codificación, ¿ya? Y, pasamos a la creación de familias, ¿no? Para la creación de familias, pues necesitamos haber codificado toda la información. Una vez que termine de codificar toda la información necesaria para la investigación, ya sea tesis o artículo, ya se pasa al sexto paso, que yo considero, al proceso de triangulación, ¿no? Las familias, en este caso, son agrupación de códigos, ¿sí? Agrupación de citas, documentos, pero fundamentalmente agrupación de códigos, ¿correcto? Entonces lo que se hace es agrupar códigos semejantes, de tal manera que podamos tener ese grupo de códigos semejantes y generar al respecto categoría emergente. Una categoría emergente, una categoría explicativa, genérica, ya engloba un conjunto de códigos semejantes. Que algunos códigos puedan convertirse en categorías, sí, pero son microcategorías, son categorías específicas, ¿no? Pero ya, cuando hablamos de agrupaciones de códigos semejantes, ya estamos hablando de generar categorías explicativas, categorías genéricas. ¿Correcto? Entonces, para ganar tiempo, si observamos por acá, por ejemplo, aquí les muestro a qué me refiero con familias, categorías emergentes. Cuando voy a códigos, aparece esta ventana y luego hay un cuadradito amarillo donde dice abrir administrador de familias. Ahí dice, ¿no? En la trastilla llamamos familias. Si hacemos clic ahí empezamos a crear las familias. En este caso ya están creadas las familias. Pero
si todavía no lo tengo, lo que voy a hacer es aquí en este cuadradito, hacer clic, y en esta ventanita que aparece, ¿no? Escribo el nombre de la familia. Y sencillamente le doy clic y aparece ya aquí el nombre de la familia. Y luego lo que se hace es hacer doble clic a ese nombre de la familia que he puesto. Es decir, no es otra cosa que la categoría emergente. La categoría emergente, ¿no? La categoría explicativa, la categoría emergente. Y luego voy pasando, aquí está la relación de códigos. Aquí tenemos la relación de códigos. Pueden haber decenas y cientos de códigos. Voy pasando qué códigos responden a esta categoría emergente. Entonces, sencillamente se selecciona y se hace clic, seleccionas, se hace clic, pero solamente aquellos códigos que responden a dicha categoría, ¿no? Entonces, vas pasando, ¿no? Claro que necesita tiempo, mirar, revisar bien, eso sí, nada es sencillo. Y así. Y por ejemplo, si activo una de las por acá, puedo seguir, ¿no? Pasando y pasando todas los códigos que responden a dicha categoría. Eso es, de eso se trata, ¿correcto? Ahora. Luego de crear las familias, ya, siguiente paso es la creación de los memorandos, ya, los memos, los famosos memos. Estos memorandos son anotaciones, un primer momento son anotaciones, luego ya va pasando a ciertas explicaciones de la información, ¿sí? Estas anotaciones, estos pequeños comentarios, ya se puede hacer hasta desde los códigos. Hay ciertos códigos que ameritan hacer esa anotación, pues sí podemos hacerlo en ciertos códigos. Eso te va a servir muchísimo más adelante para llegar a redactar el informe final. Pero ya también cuando ya tenemos las categorías emergentes, ahí con más razón, ahí sí ya amerita, ya con mayor nivel superior, redactar dichos memos, ¿correcto? Entonces, estos memos, estos memorandos, en el Atlas T, ¿dónde lo encontramos? Sencillamente en esta parte de aquí. Si miramos el Atlas, aquí en esta partecita dice memo. Hacemos clic ahí y ahí creamos los memos. Coloco en este cuadradito, hago clic, escribo nombre de la categoría emergente, nombre de la categoría emergente. Luego de escribir nombre de la categoría emergente, hago OK y me va a aparecer otra ventana donde debo redactar el memo. Ahí sí debo redactar el memo para esa categoría emergente. Redacto el memo para esa categoría emergente. Pero redactar memo no es otra cosa que también, pues, cuando uno todavía es principiante en la investigación, hacer uso de dichos códigos que se han agrupado, códigos semejantes. Esa agrupación de códigos semejantes te va a servir para redactar dicho memo. Hay que hacer uso de esos códigos y haciendo uso de esa agrupación de códigos, pues redactas el memorando, ¿correcto? Y luego lo único que hago es hacer check aquí y ya se grabó. Lo cierro y eso ya se queda grabado. ¿Correcto? Ahora,
Luego de realizar memorandos, ¿ya? Otros procesos es también creación de redes, ¿correcto? Y luego de creación de redes, reporte de toda la información. Hay que reportar toda la información. Los códigos, las familias, los memos, las redes mismas, ¿no? Todo hay que reportar y con ello, pues tienes que redactar el resultado final del trabajo de campo. ¿Y dónde encontramos o dónde lo hacemos esas redes? En este caso, por ejemplo, hay redes que se han trabajado, ¿no? A esto me refiero redes, ¿no? Que te va a servir para el proceso de redacción del informe final. ¿Correcto? Por ejemplo, en esta red, esto sería la categoría emergente, la categoría explicativa. Y lo que están alrededor, ¿no? Son los códigos semejantes que dan explicación a esta categoría. Inclusive, en algunos códigos aparecen pequeños memos. Son pequeñas anotaciones que te van a ayudar a entender mucho mejor, ¿no? De qué se trata este código. A eso me refiero a anotaciones, ¿correcto? ¿Y dónde pongo esas anotaciones de códigos? Estas anotaciones, pues, se hace por acá. Si aquí, por ejemplo acá, aquí he puesto un código, ¿correcto? Si aquí he puesto un código, ¿ya? Si hago clic derecha encima de este código, me van a aparecer varias opciones. Nombrar de nuevo, presentar código info, editar comentario, etc. Entonces, ¿dónde hago clic? Editar comentario. Y ahí hago pequeñas anotaciones, pequeños memos, digamos, ¿no? Que me van a dar idea de qué se trata ese código. ¿Ve? Entonces, hago pequeñas anotaciones, clic en el check y ya está. Y ya voy a tener más adelante. ¿Y cómo reconozco si este código tiene memo? Al costado final hay un signo, ¿no? Donde se coloca la desigualdad, ¿no? Eso. Entonces, de esa forma es que hacemos los pequeños memos en los códigos. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Con todo ello, repito, con toda esa información, pues llegamos a redactar ya el informe final del trabajo de campo. Y por supuesto que en esa redacción final no hay que olvidar de la triangulación teórica, donde los hallazgos encontrados en el trabajo de campo, esos hallazgos, ¿no? Hay que hacer contraste teórico con las teorías existentes. A eso se llama triangulación teórica. Es muy importante, ¿correcto? Para finalizar, debo decir que la investigación cuantitativa se realiza el procesamiento. En la investigación cuantitativa realizamos procesamiento estadístico de los datos, la estadística descriptiva, inferencial, etcétera, etcétera. En cambio, en los estudios del enfoque cualitativo, el análisis está orientado, ¿no? Por procedimientos inductivos y bajo una perspectiva
crítico-interpretativa. Se entra mucho la reflexión, la comprensión y el análisis, ¿no? Del investigador, por supuesto. En los estudios del enfoque cualitativo, también el análisis e interpretación de datos empieza desde el acceso al campo. No esperamos todavía tener toda la data, toda la información, ¿no? Recoge de datos, reducción de datos, codificación y generación de categorías, comparación, relación y clasificación de las categorías y la discusión de los hallazgos. ¿Correcto? Pues bien, el tiempo ha sido muy corto para mí, pues espero haberles compartido algo de experiencia mía y les sirva de algo a ustedes. Muchas gracias.